o la diferencia que hay entre el modelo de gobierno, o sea, el poder temporal que está en conflicto, digamos, o en choque contra el poder eterno que representa la Iglesia. Y todo este proceso que les he narrado ha sido precisamente por destruir este modelo de civilización que representa el catolicismo y la Iglesia en general. Llegamos al siglo XVIII, 1700, que es cuando empiezan a surgir las ideas que se van a convertir en la Ilustración, que es uno de los ataques ya más recientes a la Iglesia, en la cual se va a cuestionar la autoridad no solamente de la Iglesia, sino incluso la idea misma de Dios, donde se lanza una nueva especie de herejía, pero intelectual, donde se habla de que el hombre por sí mismo se basta y ya no necesita de un Dios, y el poder del raciocinio es suficiente y ya no ocupa esa parte espiritual en su vida. Surge con esto la idea de la Ilustración, y los filósofos que acaban o que intentan acabar con la idea de la necesidad de la espiritualidad del hombre, y que además lo tachan como algo inexistente. Y de ahí surge, de estas ideas, la Revolución Norteamericana. Pero antes que eso, es importante que ustedes recuerden que Estados Unidos surge, o sea, las 13 colonias norteamericanas, como un proyecto de Inglaterra, como lo vimos ahorita, en contra de la Iglesia Católica y de la obra de España en América. Entonces, en el momento en el que las 13 colonias y este dominio inglés en Norteamérica adopta esta ideología que surge en Francia de la Ilustración, está con la idea precisamente de lanzar una guerra completa en contra de España, pero en América. O sea, ya no en Europa, sino en América. ¿Contra quién? Pues contra los territorios que domina América. Entonces viene la Revolución Norteamericana, donde lo único que hace es, obviamente quienes estaban dominando tanto en Inglaterra, que eran la masonería, pero del rito yorquino, del rito escocés, que es el que ya vimos que había entrado por los templarios, viene y se centra en las 13 colonias norteamericanas. Pero en Francia estas ideas de la Ilustración están impulsadas por un rito masónico contrario al escocés, que es el francés, que representa la libertad y el avance de las ideas liberales, etcétera, ¿no? Entonces esta masonería francesa apoya e impulsa la idea de que las 13 colonias se independicen de Inglaterra. Es un conflicto entre logias, entre el Gran Oriente francés contra el rito escocés de Inglaterra. Se da este conflicto y termina ganando las ideas francesas, que adoptan las 13 colonias norteamericanas y se independizan. Sin embargo, sigue siendo la misma masonería la que queda al frente. Obviamente esta masonería ahora de Estados Unidos se lanza a atacar la obra cristiana católica de España en América, y por eso empieza a infiltrar al gobierno de la Nueva España para infiltrar la idea de la necesidad de un rompimiento con España, pero de un rompimiento además violento. El proceso de independencia en México se hubiera dado de todos modos, porque había llegado un momento en el que se tenía que dar, pero no tenía que haber sido violento. Esa es la diferencia. O sea, tenía que haber sido una separación pacífica.
se aprovecha el momento en el que, después de la Revolución Francesa, que ya sabemos lo que generó en Francia, surge un Napoleón que domina toda Europa y que entra y toma control de España. Y entonces es el momento en que se aprovecha en las colonias de América, en la Nueva España, infiltrada por las ideas masónicas que vienen de Estados Unidos y de Francia, obviamente con la idea de que se lance este ataque aprovechando la debilidad de España y con el pretexto de que probablemente Napoleón iba a tomar el control de Nueva España también. Entonces, con la idea de defender a la monarquía española que había sido depuesta por Napoleón, se lanza aquí la Guerra de Independencia. Si ustedes recuerdan, el grito de Hidalgo, o sea, la arenga que dio en el Templo de Dolores, pues era a favor de Fernando VII. Aparte, o sea, muera el mal gobierno y no sé qué, pero además era un grito a favor de Fernando VII, que era el rey de España. O sea, era una como independencia, pero no tanto, ¿no? Sin embargo, se sale de control este conflicto y se genera una guerra muy sanguinaria que no tenía que haber sido así, pero fue a raíz de que fue incentivada por la masonería. ¿En contra de quién? Pues del dominio católico de España que tenía sobre las colonias. Finalmente, en México, quien apacigua o quien le da punto final, quien consuma la independencia realmente, pues fue Agustín de Iturbide, que era un católico. Nadie se lo reconoce, pero así es. Agustín de Iturbide, que era un militar general realista, o sea, que peleaba por España y contra los insurgentes, tenía un ejército, una preparación y un control en ese momento del geográfico que si hubiera querido, hubiera derrotado a Guerrero, que era el único o el último insurgente que quedaba en pie de lucha en la sierra de Guerrero. Sin embargo, él, por conveniencia de México, dijo: es momento de declarar formalmente la independencia, y él la consuma y se convierte en emperador. Y dentro de la constitución, digamos, que forma Iturbide, que sabemos que es donde pone como un eje central a la religión católica como la religión oficial del nuevo territorio mexicano, fue absolutamente aborrecido por la masonería. Y por eso viene este proceso de destituirlo, ¿no? de tirarlo, porque con el pretexto de decir: no, pues ¿cómo es posible que si nos independizamos de un imperio y aquí formamos un imperio? Pues no, es inaceptable. ¿Por qué? Porque eran las ideas liberales que venían de las logias masónicas las que se querían imponer en nuestro país. De ahí, una vez que cae Iturbide, que lo expulsan del país y luego lo hacen regresar para asesinarlo, es cuando finalmente en 1824 toma el control completo las logias masónicas del control del gobierno de México. Y a partir de que toma el control de un país que además era 100% católico prácticamente, o sea, aceptando a los masones, que eran una minoría, pero mini minoría, todo el resto de la población mexicana era católica. Y a partir de ahí empiezan a ejercer, como sabemos, un hostigamiento contra la idea católica. Y ahí se deriva, de ahí surgen las leyes de reforma, que es tratar de arrancarle la fe y la religión y la identidad a nuestro país, que es un país absolutamente católico. Vienen las persecuciones religiosas, la incautación de los bienes de la iglesia, etc. Para los gobiernos liberales, por ejemplo el de Benito Juárez, pues era muy fácil decir: les vamos a incautar los bienes a la iglesia, porque ellos no tenían la capacidad de construir escuelas, hospitales y todo lo que sostenía la iglesia, que a su vez
daba un servicio que no estaba dando el gobierno. O sea, la iglesia estaba proporcionando los servicios que debería de haber proporcionado, digamos, la corona española o el gobierno, pero que no lo estaba dando. Entonces la iglesia entraba a dar esos servicios, como por ejemplo lo que después se derivó como las cajas populares, que era la iglesia prestaba dinero para el desarrollo de campesinos o lo que sea a un muy bajo interés, educaba porque tenía las escuelas, tenía hospitales, y entonces el gobierno simplemente se los quita. Entonces dice, no, ya, entonces ya tenemos escuelas, ya tenemos hospitales, etcétera. O sea, aparentemente hicieron muchas obras, pero en realidad se apropiaron de lo que estaba haciendo la iglesia, con la idea de descatolizar a nuestro país. Este proceso no ha terminado, o sea, ha seguido vigente hasta el siglo XXI. Eso fue un proceso que inició en 1824, va a cumplir 2 siglos, pero sigue vigente, o sea, no se ha detenido. Y a la vez, en el resto del mundo, en Europa, siguieron los ataques contra la iglesia, ya de parte, obviamente, de las instituciones de poder, que trataban también de destruir la influencia que estaba teniendo y el poder que aún ejercía la iglesia. Llegamos a mitades de 1800, donde se sueltan una serie de revoluciones en Europa, de guerras, con la idea precisamente de arrancar, o sea, empieza este proceso de arrancar la identidad de Europa, la idea del cristianismo. Y es cuando surge precisamente la idea creada por un judío cuyo seudónimo, o se le conoce como Carlos Marx, pero que realmente era un judío, que lanza esta idea disolvente del comunismo, que es precisamente arrancarle completamente la idea de una fe y de un Dios al ser humano, o sea, de arrancarle la parte espiritual al ser humano, e implementar un modelo económico absolutamente materialista, tratando de ejercer aparentemente una igualdad que además es contraria a la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios, cuando crea al hombre, le da la misma capacidad, o sea, al crearlo a su imagen y semejanza, Dios le da al hombre la capacidad de desarrollarse, no de estancarse. El comunismo es un modelo económico que implica el estancamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque si te están imponiendo una idea de igualdad, de que tienes que ser igual a todos, y se te asigna una función y no puedes pasar de esa función, se te está imponiendo una camisa de fuerza que es contraria a tu naturaleza, porque Dios, al darle al hombre la capacidad o sea, al ser a imagen y semejanza de Dios, le otorga los dones de desarrollarse, de estar siempre mejorando, y por eso hay una civilización ascendente de descubrimientos científicos, de desarrollo tecnológico, etcétera, porque esa es la naturaleza del ser humano, el mejoramiento de la obra de la creación. Entonces el modelo comunista es regresivo, se presenta como que es la avanzada, como que es el progresismo, como que es las ideas del avance, pero realmente es un retroceso, algo que ni siquiera es humano, es antihumano el modelo comunista, porque va contrario a la naturaleza del ser humano. Entonces, este modelo, que es una idea judía, su finalidad es arrancar la idea cristiana de la civilización occidental, y por eso es tan violenta y virulenta contra todo lo que tenga que ver con lo religioso. Este modelo se aplica se utiliza como laboratorio de estas ideas a Rusia, que es uno de los países más religiosos que había, o que hay, bueno, que en ese momento había en Europa. Absolutamente cristiano ortodoxo, pero cristiano, y que tenía una profunda convicción religiosa, el pueblo ruso, y se le impone a la fuerza el modelo comunista, costando millones de vidas. Obviamente de ahí se deriva
que este modelo económico y social se exporta a otras partes. Pero es importante saber que quien financió este modelo, esta imposición de este modelo económico y social en Rusia, quien lo financió fueron los banqueros judíos de Nueva York. O sea, están conectados, es el mismo proyecto, porque para ellos querían que el modelo económico comunista se implantara en todo el mundo, porque es el paso que les faltaba para hacerse del dominio completo de la humanidad, pero que además fuera un modelo de dominio que no fuera religioso, que le arrancara la concepción religiosa al ser humano. En 1917, que es cuando se da esta revolución en Rusia, tenemos que recordar que pasan dos acontecimientos importantes para nosotros. Aquí en México se redacta la Constitución, que es la que nos rige actualmente, que es una reedición de la Constitución de 1854 de las leyes de reforma, en la cual se desconoce a la Iglesia su carácter jurídico, o sea, no existe. Ahí viene ese conflicto, ¿no?, del poder contra la Iglesia. Se le desconoce siquiera el hecho de que se le dé un lugar, o sea, para la masonería, que redactó las leyes, la Constitución de 1917, la Iglesia no existe, para nada. Los ministros de culto pierden todos sus derechos políticos, ustedes lo sabemos, y se prohíbe el culto. O sea, todo eso viene en la Constitución. No se aplicó en ese momento, pues porque no había las condiciones, pero bueno, ahorita estamos en 1917, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En 1917, antes de que la revolución rusa triunfara, la revolución comunista triunfara en Rusia, se aparece en Fátima la Virgen María, advirtiendo lo que iba a representar si es que llegaba a triunfar, que obviamente iba a triunfar, la revolución comunista, que le iba a causar grandes daños a la humanidad durante todo el siglo XX. Y además advirtió que la Primera Guerra Mundial, que en ese momento se estaba desarrollando, iba a terminar, pero que iba a venir una guerra peor todavía si no había una conversión. Para la Virgen María era una prioridad rescatar a Rusia, porque era una nación que siempre fue muy amante de María. O sea, Rusia como tierra, como país, siempre fue un territorio que amó siempre a la Virgen María. Entonces la Virgen María le estaban arrancando un pedazo de su corazón, sabiendo que le estaban incrustando este modelo que era totalmente antihumano y que iba a causar tantos daños. Regresamos a 1917, pero en México termina la revolución, toma el poder Álvaro Obregón y se rodea de gente muy importante como José Vasconcelos, que son de la gente que impide que las leyes de reforma, la Constitución del 17 se aplique, porque además era una locura y sabía que iba a generar una revolución, una nueva revolución. Álvaro Obregón comete varios errores. El peor de todos los errores que cometió Álvaro Obregón fue haber nombrado como su sucesor a Plutarco Elías Calles. Ese error le costó la vida a Álvaro Obregón. Entra a gobernar en 1924 Plutarco Elías Calles e inmediatamente activa las leyes de la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque Plutarco Elías Calles obviamente era masón, pero era un empleado al servicio de la embajada norteamericana. O sea, él respondía a las órdenes del Departamento de Estado norteamericano, y el Departamento de Estado norteamericano le impuso a Plutarco Elías Calles que soltara la persecución religiosa contra México. Entonces, pues ya sabemos lo que pasó. En 1926 se empiezan a aplicar y es cuando inicia la guerra religiosa. En ese momento
viene una declaración en ese momento del Papa que condena el modernismo, que es muy importante porque esto lo vamos a ver ya al final, ya estamos casi llegando al final. Empieza la guerra religiosa de persecución y se da el momento más importante y heroico de la historia de la catolicidad en México, donde la gente sale en defensa una vez más, como hemos visto que es la constante. La iglesia es atacada y viene una reacción y viene una defensa. Siempre la iglesia se defiende, no ataca sino se defiende. Entonces, el 1 de enero de 1927 inicia formalmente la guerra la guerra cristera armada. La persecución ya había iniciado en el 26, pero la respuesta armada empieza en el 27. Sabemos que hay momentos heroicos importantísimos que dieron como fruto muchos mártires y muchos héroes que a su vez pues sembraron, ¿no?, con su sangre la tierra, que dio muchos frutos de conversión, etcétera, ¿no? También ese es un tema aparte, no me encantaría abundar más en él, pero estamos simplemente haciendo un recorrido histórico de todo lo que ha sido esta constante de la iglesia como perseguida y en este conflicto constante contra la autoridad, que no... El conflicto con la autoridad es porque la autoridad no acepta gobernar en base a los principios cristianos. O sea, si la autoridad cualquiera aceptara someterse a los principios y a los fundamentos cristianos que vino a ejercer Cristo, que es el de ejercer el poder para servir, para ejercer la caridad, para mejorar, etcétera. O sea, todo lo que es la doctrina cristiana, si los gobiernos lo asumieran como su programa de gobierno, nunca existiría un conflicto entre el poder y la religión. Pero hemos visto que no es así. ¿Por qué? Pues porque ya vimos el recorrido histórico de cómo los judíos, y luego los judíos crean la masonería, y luego la masonería se deriva también en el comunismo, y el comunismo, etcétera. Entonces llegamos a este punto en el que en el siglo XX estallan al mismo tiempo muchos de los ataques que tenemos actualmente contra la iglesia. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos le permiten a los enemigos de la iglesia multiplicar sus esfuerzos para tratar de destruirla. ¿A través de qué? De los inventos de los medios de comunicación, el cine primero, la radio, la televisión y actualmente el internet. Entonces, ellos que controlan estos medios, y les voy a poner un ejemplo, toda la estructura de Hollywood, todos los grandes estudios cinematográficos de Hollywood están dominados, todos son propiedad judía, todos. Por eso no es casual que desde el cine se haya lanzado una campaña de descristianización y de desvalorización, y a la gente se le haya sumido en una irracionalidad y una animalidad a través del cine. Igual el radio, muchas de las estaciones de radio como la BBC de Londres y otras, que son las que dan la pauta a otras estaciones en el mundo, son propiedad judía. Las agencias de información que generan noticias, todas o la mayoría son propiedad judía. Puede ser una casualidad o no, yo no sé, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero siempre hay una mano judía ahí metida, y curiosamente esa mano judía siempre apunta contra la iglesia y contra el cristianismo. Y llegamos al momento en el que el comunismo es la punta de lanza para crear un gobierno que es una estructura mundial de dominación, donde se quiere someter a todo el mundo a un control único a través de una estructura política. Esta estructura política surge
después de la Segunda Guerra Mundial y se llama Organización de las Naciones Unidas, que es la estructura formal aparentemente donde los países dirimen, o sea, arreglan sus diferencias, y supuestamente es una organización que está en favor de las mejores causas educativas, de salud, etc. Pero curiosamente desde la ONU se han lanzado las peores campañas en contra de la familia, en contra de la iglesia y en contra del bienestar general de la población, donde se han legalizado y aprobado muchas de las ideas que van en contra de la naturaleza del ser humano. Y esta Organización de Naciones Unidas, su finalidad es crear, porque está todavía en construcción este proceso, un gobierno mundial que sea como lo que era la Unión Soviética, que iba allegándose países bajo su esfera de dominio para estar controlados bajo un solo gobierno único, que era en este caso pues, el Soviet Supremo. En este caso es la Organización de Naciones Unidas, que busca la disolución de los países, o sea, que ya no existan países. Por eso para ellos es tan importante unificar a todo el mundo, que cada país pierda su identidad propia, su riqueza cultural. Por eso, por ejemplo, la Unión Europea cumple este papel de ejemplo para el mundo, donde para ellos existe una moneda única y la idea es implementar un idioma único si pudieran. Desgraciadamente para ellos en Europa es donde más idiomas distintos se hablan, ¿no? Pero si pudieran unificar sería un idioma único, con la idea de una organización política que controle a todos los países, donde cada país ya no tenga una identidad que los distinga de otros y todos queden bajo un solo control. Y obviamente el eje central es arrancar la idea del cristianismo. ¿Por qué? Porque la idea del cristianismo es muy peligrosa para este tipo de intereses, porque han levantado una civilización como la civilización occidental, que es lo más avanzado que hemos desarrollado como humanidad. Y es donde se han generado los mayores avances científicos, tecnológicos, donde se ha generado el modelo social más justo, aún con todas sus injusticias, ¿no? Y llegamos a esta parte final del siglo XX, donde surgen ideologías totalmente contrarias a la iglesia y que buscan sustituir al cristianismo, y surge una nueva religión. Obviamente el modelo de un nuevo orden mundial o de un gobierno mundial necesita una estructura de poder, que es la ONU, pero necesita también una única religión que domine a todo el mundo. Pero esa única religión no va a ser la cristiana, sino va a ser un revoltijo de todas para que no sea ninguna. Y esta religión se ha presentado en los últimos 30 años como la filosofía de la nueva era, que me imagino que todos han oído hablar de ella, la New Age. Bueno, la nueva era es esta idea gnóstica de presentar, digamos, a la naturaleza al nivel de una divinidad, donde se adoptan algunas ideas cristianas para que la gente las acepte y se le infiltran muchas ideas contrarias al cristianismo, con la idea de confundir y desvirtuar, obviamente, el mensaje cristiano. Este es el proceso en el que estamos actualmente. Quiero terminar todo este recorrido mencionando la realidad en la que estamos actualmente. La Iglesia Católica ha soportado y ha recibido persecuciones a lo largo de 2000 años, ataques, ha sido perseguida, la han tratado de terminar y está en pie todavía. En este siglo XX se lanzó el ataque final contra la iglesia. ¿A qué me refiero con ataque final? No es porque vaya a ser el que acabe con la iglesia, sino porque es el último paso de esta estrategia para acabar con la iglesia. ¿Y cuál es ese último paso?
es el de la infiltración. La masonería sabía que atacándola de frente nunca iba a poder derrotarla, igual que el comunismo lo supo, igual que los judíos lo supieron, por eso siempre intentaron infiltrarla. Pero fue hasta el siglo XX que lo consiguieron. Empezaron a infiltrar en la iglesia a masones, a comunistas, incluso a ateos. Y este es un proceso que se ha venido dando a lo largo del siglo XX, y es lo que nos está tocando vivir actualmente. La última batalla, la última guerra que va a enfrentar la iglesia va a ser la de la misma iglesia. O sea, la última persecución que va a afrontar la iglesia católica va a ser la persecución que va a desatar la misma iglesia. Ustedes van a decir, a ver, aquí ya me perdí. Esto significa que la iglesia se va a partir en dos, y va a haber una estructura formal que va a ser la que va a estar tomada por la masonería, el comunismo y el ateísmo, y va a perseguir a esa otra iglesia que es la heredera directa de Cristo, de los apóstoles y de todo el magisterio, pero que no va a tener el control de la estructura formal, o sea, del Vaticano. Esto es algo muy complicado, muy complejo y muy difícil de asimilar. La idea de este libro es para explicar esto precisamente. En este libro viene un resumen de todo lo que les platiqué en esta no sé cuánto tiempo llevamos, pero en esta casi 2 horas o 2 horas de plática, y ya les prometo que termino con esto. Pero era importante hacer este recorrido para entender el momento actual. Este libro tiene 27 capítulos. De esos 27, 25 están hechos para explicar los últimos, 24 están hechos para explicar los últimos 3. O sea, lo importante de este libro son los últimos 3 capítulos, pero para entender esos 3 tenía que existir los otros 24. En estos últimos 3 viene explicado esto precisamente, que va a ser la última cisma de la iglesia, en la cual se va a dividir. Ahora, no es correcto decirlo que se va a dividir, o sea, a futuro. Eso está pasando ya ahorita, y lo pueden ver en todos lados. Hay ahorita cardenales enfrentados contra cardenales, obispos contra obispos, hay obispos ateos. Uno dice, a ver, bueno, pues hay obispos ateos, hay obispos en rebeldía. Muchos obispos se le rebelaron, por ejemplo, al Papa Benedicto XVI, no sé si lo supieron, pero hubo, por ejemplo, obispos de Austria muy poderosos, y casi toda la iglesia en Austria se rebeló contra el Papa Benedicto XVI. Hubo cardenales que conspiraron para hacerlo renunciar. Esto no les estoy revelando un secreto, porque esto está publicado. ¿Y quién lo hizo público? Pues uno de esos cardenales. Les voy a platicar este detallito mínimo. En septiembre del 2015, o sea, hace 7-8 meses, un cardenal de apellido Danels, que es de Bélgica, presenta ante la prensa mundial su biografía de su vida. Es un cardenal que ya está retirado, y en uno de sus capítulos de esta biografía él cuenta que él formó parte de una mafia, pero él pone la palabra mafia, no se lo estoy poniendo yo, él pone en su libro: yo formé parte de una mafia que conspiró para hacer renunciar al Papa Benedicto XVI. Y tenían un candidato, y él lo menciona, para ponerlo como papa, y su candidato se llama Jorge Mario Bergoglio. Bueno, se las dejo como anécdota, eso viene aquí también. Esto les refleja el conflicto tremendo que hay al interior de la iglesia, y no es casual. Cristo, desde que vino a cumplir con su misión, vino a advertirnos que la constante de la iglesia siempre iba a ser perseguida, atacada. El que quisiera seguirlo tenía que asumir
que iba a ser perseguido y atacado, etcétera, etcétera. Pero él dejó en claro que la iglesia no iba a ser derrotada. ¿Por qué? No por ella misma, sino porque él estaba detrás. Y es muy importante tener en cuenta que cuando a Cristo lo llevan a la cruz y en todo el proceso, los discípulos, sus amigos, huyeron. Ustedes lo saben, está descrito en los evangelios. Todos huyeron menos uno. ¿Quién fue el único que no huyó y que estuvo al pie de la cruz? Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que él no huyó? Bueno, es una pregunta, ¿no? Y además la respuesta está también en el evangelio. Porque era el único que estuvo junto a María. O sea, la iglesia verdadera y legítima que va a acompañar a Cristo hasta el pie de la cruz y que no va a temer y que no va a huir y que no se va a acobardar, es la iglesia que se va a mantener junto a María. María, la Virgen María, es la que le va a dar la garantía, la certeza, el valor, la entereza de mantenerse en pie. La iglesia que se aleje de María, o sea, esa parte de la iglesia que se aleje de María, es la que va a acabar como Judas, vendiendo a Cristo y suicidándose. Todo este recorrido que hicimos es precisamente para que vean, para que ustedes tengan la claridad de que a nosotros nos tocó vivir el peor momento de la historia seguramente, porque es cuando vamos a ver cosas más terribles, seamos o no católicos. Si lo somos, pues va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque nos va a tocar enfrentarnos a una situación para la que la mayoría de la gente no está preparada, para ver que los pastores que están encargados del rebaño nos están llevando a la cueva del lobo para ser devorados. Están traicionando a Cristo, están renegando de la doctrina, están yendo en contra de lo que vino a enseñarnos Él y después vino a ser confirmado por los apóstoles. Es un momento tan difícil de entender que Dios durante 2000 años mandó santos y profetas, santos que profetizaron sobre estos momentos que estamos viviendo, donde dijeron y nos advirtieron, incluso San Francisco de Asís lo dijo, que iba a haber un momento en el que la iglesia se iba a partir en dos, que iba a haber un papa falso, que no iba a ser elegido conforme a las reglas y que se iba a oponer a un papa legítimo. Y la Virgen de Fátima lo vino a advertir también, y muchas apariciones de la Virgen lo han venido a reafirmar, para que nos preparáramos para el momento que llegara, lo identificáramos y estuviéramos listos para enfrentar. Es un momento de verdad muy dramático el que tenemos enfrente, porque estamos viendo que todos los enemigos de la iglesia aparentemente se salieron con la suya y aparentemente triunfaron. Sin embargo, el maligno, que es en realidad el enemigo real de la iglesia, o sea, el demonio es el enemigo real de la iglesia, fue derrotado en la cruz. Y ya está derrotado. Nosotros estamos, o los que seguimos a Cristo, estamos del lado del que sí venció, pero en la huida de este maligno está haciendo el mayor daño posible, que es lo que nos está tocando ver a nosotros. Este libro está hecho para darle aliento a la gente que nos va a tocar vivir estos momentos, para darle certeza y claridad. Viene información muy fuerte, muy fuerte, pero además toda la información que viene en este libro es pública, toda. Yo no estoy revelando nada nuevo, nada que no se sepa. A lo mejor muchos que se lleven este libro, que ojalá y sean todos, probablemente sí encuentren muchas cosas nuevas, pero lo que yo estoy diciendo aquí ya está publicado, es conocido,
Y es importante saberlo nosotros como católicos, no para escandalizarnos, sino para estar preparados, porque se nos van a pedir cuentas y nosotros vamos a tener que enfrentarnos a esto aunque no queramos. Hagan de cuenta que es como si nos dice el doctor que estamos enfermos de cáncer o tenemos la sospecha de que podamos tener cáncer. Entonces le decimos al doctor, ¿sabes qué? Pero no me vais a decir, no, porque pues, qué susto saber que tengo cáncer. El doctor te va a decir, bueno, es tu decisión, si quieres no te digo, pues seguro te mueres, pero si te digo, podemos implementar un tratamiento en el cual es casi seguro que te salves, no seguro, pero casi seguro. Pero si no te digo y tú prefieres cerrar los ojos, segurito te mueres. La decisión es de cada uno. Nosotros, o los que, bueno, yo que me di a la tarea de escribir este libro, pero toda la gente que estuvo detrás, en el sentido de la gente que me aportó información, lo hizo con la intención de que se lleven una herramienta de discernimiento, de conciencia, y de que tengan la verdad comprobable, y además que la puedan comprobar ustedes por su cuenta, de lo que estamos viviendo. De verdad les agradezco mucho su paciencia, su tiempo, su atención. Espero no haberlos cansado. Es una historia demasiado larga como para resumirse en tan poco tiempo, aunque 2 horas no es poco tiempo, pero es una historia muy larga. Y la finalidad de esto era precisamente que se quedaran con la idea de que la iglesia verdadera, porque va a haber una iglesia falsa, la iglesia verdadera es la que va a triunfar. Para saber cuál es la iglesia verdadera tenemos que estar donde está María, porque María va a estar siempre donde está Cristo, y donde está Cristo está la verdad. Así que muchas gracias y buenas noches. Si alguien quiere hacer preguntas, bien, somos pocos, pero vamos a empezar. Vamos a empezar las primeras preguntas. Antes que nada, mis respetos, qué bárbaro. Fue una batalla el camino, una batalla histórica y mental, porque créeme que algunos no pudieron poner la atención, otros nos atormentamos en el camino. Fue el camino de la humanidad misma, ¿no? Para llegar hasta este momento. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? Si no, la reservamos. Miren, está haciendo frío, somos poquitas personas, nos podemos pasar, sentarnos en la mesa, cenamos cualquier cosa, tenemos a la venta café, lasaña y otras cosas, y tamales. Si no quieren cenar, no hay problema, háganos compañía, y sobre la mesa, ya con calma podemos platicar, porque aquí está cayendo el sereno. ¿Les parece bien? Pues pasen, y muchas gracias, mis respetos. Yo creo que la presentación fue la adecuada, ¿verdad?